Bienvenidos, bienvenidos al segundo shiur de Sei, el programa de Corona Bites. Hoy tenemos shiur con el rabino Abraham Silvera. Si os quería, en un minuto está entrando. Quisiera compartir con ustedes un pequeño mensaje. Nos encontramos ahorita en la época del Omer. En esta época del Omer, no se entiende un poquito la verdad por qué tenemos esta época del Omer. ¿Por qué había necesidad de que Dios ponga una época de espera entre lo que salimos de Egipto y a recibir la Torá? Si todo el propósito de recibir la Torá era de salir de Egipto era para poder recibir la Torá, tenía que haber sido que salgamos de una vez de Egipto y recibamos la Torá de una sola vez. Entonces, ¿para qué Hashem hizo este momento de espera? Y escuché una respuesta muy, muy bella. Hashem no quería un pueblo que salga de Egipto inspirado y reciba la Torá de una vez y cuando se vaya la inspiración, se les vayan las ganas de cumplir la Torá. Quería un pueblo que mantenga el estudio de Torá y el cumplimiento de las mitzvot a lo largo de generaciones y generaciones. Por eso Akadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto y nos dio un tiempo, que es el tiempo del Omer, que es la época donde nos encontramos ahorita, en donde tenemos una inspiración, pero hay que trabajar la inspiración para poder querer recibir la Torá. Internalizar por qué queremos la Torá en nuestras vidas. Para que cuando nosotros lleguemos el día de Matan Torá y ayer nos diga, aquí tiene la Torá, nosotros ya entendamos y queramos que la Torá sea parte de nuestras vidas. La inspiración es un regalo de Hashem. Nos inspiramos muchas veces escuchando Shiurim, pero tenemos que trabajar la inspiración para que eso se internalice y sea parte de nosotros. Bienvenido, Rabino Silvera. Hoy tenemos el honor de tener a Rab Abraham Silvera, que nos va a compartir un mensaje bien bonito. Le doy la palabra al Rab. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Rab. Perfecto, muy bien. Ok, entonces el tema que quería tocar esta noche, buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias a la organización SEI, a los dirigentes y a todos los que trabajan para esta organización tan importante para nuestra Kehilá, que se dedican a la juventud. Los quiero felicitar y agradecer por todo lo que hacen. Esta noche quería hablar un poquito a través de este Zoom de Shalom Bait y específicamente del tema de Shalom Bait en esta época tan retadora. Es una época que es un poquito como lo vemos, lo vivimos, es una época difícil, ¿ok? Y si Shalom Bait en general es un poco difícil, entonces más todavía en esta época se hace un poquito más difícil, más retador, pero Hashem nos va a ayudar a poder salir adelante. Entonces quería hablarles esta noche un poquito del tema de cómo se maneja el Shalom Bait, no solamente con la esposa, con la familia en general, ¿ok? Y no solamente la esposa con el marido, sino también con sus hijos, cómo se maneja el Shalom Bait, que es tan importante en general, y más todavía en esta época vemos que Hashem puso un énfasis muy importante en el Shalom Bait, porque estamos cada uno en su casa dedicándonos a nuestra familia. Esto nos demuestra que es la voluntad de Hashem de que estemos en esta situación, en esta posición, y nos va a ayudar a salir victoriosos. Pero es importante que cada uno ponga esfuerzo de su parte para poder lograr lo que queremos lograr en nuestras casas, en nuestros hogares, y que sea un logro duradero, no solamente por esta época. Estaba pensando, ¿qué les puedo hablar de Shalom Bait? ¿Ok? Nosotros sabemos, primero que todo, que la vida en general nos trae muchas pruebas. Hay veces que son un poco más fáciles, a veces más difíciles. Ahora podemos decir que estamos en una época un poquito más difícil. Esta mañana me llamó una persona y me dijo que de verdad está muy, muy desesperado, que no sabe qué va a hacer. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque no sé cuánto más puedo aguantar en la casa, con mi familia, no sé cuánto voy a aguantar. Entonces le hablé un poquito de la importancia, justo salió esta mañana, hablé un poquito de la importancia que tiene, que mantenga la calma, que mantenga la paciencia, que sepa que esta época va a pasar, es un reto que tenemos en este momento y si él sigue adelante, lo va a lograr con la ayuda de Dios. Entonces, estaba pensando que en épocas normales,
Es un poquito difícil también el Shalom Bait, por ser que se unen dos personas, en el caso de la pareja, se unen dos personas que cada uno tiene su mentalidad, su filosofía, y deben formar un hogar y que haya armonía. Eso es bastante difícil porque cada uno viene de otra casa, de otra familia, otra mentalidad, y ahora deben unirse y pensar igual, y que cada uno entienda al otro y respete al otro, que es bastante difícil. Entonces, pero por lo menos en esa época, como dice el Mesilat Yesharim, que la dificultad se refleja solamente en el momento, él dice, el Mesilat Yesharim dice que hay momentos en los que uno está en prueba. Y en verdad, si uno se fija, uno tiene 24 horas de prueba todos los días del año porque tenemos distintas pruebas cada uno y uno. En el momento que estamos en la prueba es como si fuera en el campo de guerra. Tenemos que luchar contra nuestro Yetzer Hara y contra las pruebas que Hashem nos pone en el camino. Y nosotros debemos salir victoriosos. Entonces, normalmente el tema de Shalom Bait se aplica, en casos generales, se aplica, digamos, 1 hora al día. Si uno se pone a pensar en la vida cotidiana, en la mañana quizás, en muchos casos no se ven mucho la pareja, porque el hombre sale temprano y la mujer está ocupada en lo suyo, pero más que nada se ven en la noche, tienen algunas horas de noche. De repente en Shabbat tienen un tiempo más juntos, los domingos, en las vacaciones, hay tiempos para compartir juntos, pero en general, digamos, no es tanto tiempo, y con todo eso vemos que el reto es fuerte. El reto que tenemos de Shalom Bait es fuerte, es difícil, y con todo eso logramos, digamos, salir exitosos. Ahora en esta época, casi podemos decir que estamos 24 horas en la casa, 7 días a la semana, entonces la prueba se pone un poquito más difícil, ¿ok? Para cada uno y uno. Uno quizás puede, en un momento, digamos, cuando salen a la guerra, uno puede 1 o 2 horas, puede aguantar, o de repente un tiempo, pero saber que un día y otro día y se va prolongando 1 semana, 2 semanas, entonces ya también se pone un poquito difícil el hecho de que uno sabe que está en esa situación de que está constantemente en la misma prueba. Entonces, por eso debemos saber que en qué situación estamos. Eso es lo primero que debemos saber, en qué situación estamos ahora, en estos momentos, para que la persona pueda lograr salir victorioso. Entonces, primero que todo, debemos saber que para todos la situación es un poquito más difícil. Tuvimos que cambiar nuestras costumbres. Los que salían todo el día de la casa ahora tienen que quedarse en la casa. También cambiar un poquito la rutina del día. Hay algunos que les toca hacer, como me comentó alguien, me dijo que tiene que hacer de profesor, de ingeniero, de electricista, de carpintero, de rabino también en la casa, le toca todo junto, y encima con la presión que tiene él también económica, que tiene que trabajar de casa, también le cuesta mucho, pero además de eso también tiene que tener armonía en la casa, con la esposa, okay, los hijos también, todo el día con él, la situación, la parnasá, la persona no sabe, incertidumbre, qué será con el mundo, qué va a pasar, y todo esto junto se pone en un solo paquete, y entonces, por lo tanto, la situación se pone un poquito más difícil. ¿Y cómo hace uno para salir victorioso? ¿Cómo uno hace para no explotar? Es realmente difícil esta situación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestro propósito en el matrimonio. Eso es lo primero que debemos concentrarnos y saber. ¿Ok? La idea del matrimonio, obviamente, como dice el Pasuk, la persona va a dejar, va a soltar a su papá y a su mamá, Bedabat Bishto, y se va a unir a su mujer, Behayú le va a y van a ser un solo cuerpo. El propósito del matrimonio es que lleguen a unirse de tal manera que son un solo cuerpo, que piensan igual, que cada uno le duele a lo del otro, que cada uno piensa en el otro más de lo que piensa en él, está siempre pensando uno en el otro. Ese es el propósito del matrimonio. Y muchas personas, cuando se van a casar, no piensan mucho qué piensan de su vida, a dónde piensan llegar. Es muy común que la persona no piense mucho. Yo le pregunto a veces a los novios, y les digo, ¿por qué te casas? ¿Cuál es tu propósito en el matrimonio? Y la mayoría no sabe contestar. No saben contestar. ¿Por qué me caso? No tiene mucha idea por qué se casa. Pero en verdad debemos saber
que hay un propósito muy importante. ¿Por qué nos casamos? Hay quienes piensan que nos casamos porque hay quienes me dicen así, porque bueno, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, yo también lo debo hacer. Es parte de la vida, uno debe casarse. Hay otros que piensan que uno se casa para tener hijos en el mundo. Y así, cada uno tiene su filosofía por qué se casa. Entonces uno se pregunta, en verdad, ¿por qué me caso? ¿Por qué me estoy casando? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere Dios de mí? Una vez le pregunté a uno, ¿por qué te casas? Me dice, bueno, ahora que me lo dice, entonces ahora sí estoy pensando, la verdad, no se me había ocurrido antes. Entonces le digo, ¿y por qué te casas? Y me dice, bueno, ¿será que ahora que me pregunta, debe ser que me caso porque debo formar una familia con las bases judías, con los propósitos que Dios quiere de nosotros? Le digo, exactamente, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Si uno se pone a pensar que uno se casa para tener hijos, entonces, bueno, una vez que ya los tuvo y ya se casaron y todo, ya no necesita seguir casado. Y nosotros vemos que uno sigue casado hasta los 120 años, sigue casado. Quiere decir que el propósito llega mucho más allá que solamente tener hijos o solamente formar un hogar. Debe ser que hay algo mucho más profundo en el tema del matrimonio. ¿Ok? Entonces, como mencionamos, toda la idea es, Dios quiere que cada uno de nosotros, formen un solo cuerpo, sean como uno solo. El marido y la mujer sean como uno solo. Es conocida la historia que siempre se escucha de Rabbi Levin. Seguro escucharon esta historia anteriormente. Rabbi Levin llegó con su esposa al doctor y el doctor les preguntó, ¿qué necesitan? ¿Para qué vienen? Y le dice, Rabbi Levin le dice, venimos porque nos duele la pierna. Y entonces el doctor le dice, ¿cómo así? La pierna dice que mi esposa tiene una herida, le duele la pierna y por eso venimos. ¿Okay? Entonces en ese momento yo siempre escuchaba esa historia y decía, sí, es muy bonito. Una vez por demostrar Shalom Bait, uno dice cosas así, pero en verdad, conociendo a Rabbi Levin, uno sabe que su intención era pura y era profunda, que lo que quería decir es que de verdad quiere formar, que él en verdad formó un hogar con su esposa a tal punto que en verdad son le vas a dejar un solo cuerpo y el dolor de ella es mi dolor y el sentimiento de él es el sentimiento de ella y cada uno se preocupa uno por el otro. Ese es el propósito del matrimonio y por lo tanto Hashem hace las parejas. Aunque uno piensa que uno escogió a su mujer, en verdad es Hashem el que está detrás y el que está orquestando, organizando los matrimonios para que se unan y formen un solo cuerpo. Entonces, lo primero que todo debemos entender que esta pareja que tengo yo es la pareja que me dio Hashem, así como los hijos, no entendemos que Hashem nos dio, así mismo la pareja que tengo es la pareja que Hashem me dio. Esto es un punto muy, muy importante que debemos tener claros cada uno de nosotros, saber que estamos cumpliendo una función muy, muy importante en el mundo al casarnos, y más todavía en esta época, en una época de tanta incertidumbre, tanta duda, y que vivimos tanto en la casa, debe ser que Hashem nos está poniendo a prueba justo en este punto específico de cómo mantenemos el Shalom Bait en nuestras casas. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, ya tenemos un poquito las bases de qué es lo que quiere Dios de nosotros, y obviamente tenemos que tener una dirección hacia dónde queremos ir. No podemos simplemente que nos lleve el tiempo, que sigamos la rutina. Debemos tener un propósito en la vida. ¿Okay? Una persona, digamos, por ejemplo, una persona va a salir a cenar y la esposa le pregunta, ¿qué vas a pedir? Y entonces le dice a la esposa, la verdad que no sé, cuando lleguemos, ahí vemos, no tengo que saber desde ahora. Muy bien, puede ser. Ahora, en el caso que van a viajar y van al aeropuerto, entonces le dice, la esposa dice, ¿a dónde vamos? Le dice, bueno, veremos el aeropuerto, no creo que es lo ideal. Deberían saber de antemano dónde piensan ir. ¿Okay? Entonces, con el matrimonio, toda la vida que uno va a vivir con su mujer, claro que debe saber hacia dónde se dirige, a dónde quiere llegar para que tengan éxito en su matrimonio. Entonces yo estaba pensando un poquito, ¿qué debemos hacer para lograr tener éxito en esta época tan crucial, tan difícil para todos, y lograr de verdad salir exitosos? Que no pueda decir, mira, pasé esta época, era difícil, pero lo logré. ¿Cómo una persona puede lograr? Entonces, yo tenía una vez una pregunta con Abraham Avinu. Nosotros vemos que Abraham Avinu, el día de su milá, después de hacerse su brit milá, era muy doloroso. Él mismo se lo hizo. El tercer día del milá, como trae Rashi, es el día más doloroso para la persona que se hace el brit milá.
y Abraham se sienta afuera de su carpa, de su tienda, esperando a alguien que venga para poder atenderlo. Abraham no tenía el gesed tan grande, le gustaba ayudar tanto que quería un invitado, estaba buscando la oportunidad de poder ayudar al otro. Entonces, una persona normal, común y corriente, cuando tiene una situación de apremio, una situación que no puede hacer una mitzvah, está exento. Sabemos, Haosek be mitzvah, Fatur min mitzvah. El que está ocupado haciendo una mitzvah está libre de otra. No tiene obligación de hacerlo. Pero Dios, conociendo a Abraham Avinu, sabía que si él se queda en la carpa, se queda fuera de la tienda, aunque sea que tenga el dolor que tiene, seguramente va a traer invitados a la casa con todo y que tiene la situación. Entonces Dios, para liberarlo y dejarlo descansar, le dijo a Abraham, ¿qué hizo? Sacó la capa del sol. ¿Para qué? Para que haya tanto calor que cada uno se quede encerrado en su casa. Nadie quiere salir. Hace demasiado calor. ¿Quién puede salir con esta temperatura? Es muy difícil, muy fuerte el calor. Entonces la gente se quedó en sus casas. De esa manera Abraham está libre porque no hay otra. Si hubiera gente, él lo hubiera atendido. Dios quiere liberar a Abraham de la mitzvah de atender al invitado por el dolor que tiene. Entonces resulta que Abraham Avinu, ese día, con tanto dolor, por haberse hecho el milá, tercer día del milá, se sienta afuera de su tienda esperando a ver quién va a pasar. Y no pasa nadie. Y espera y no pasa nadie. No está pasando. Llama a Eliezer, su esclavo, le dice: Eliezer, por favor, vete al mercado, necesito que me consigas gente. Yo no puedo vivir así sin invitados. Imagínense la grandeza de Abraham Avinu. No puedo vivir sin invitados. Entonces Eliezer va y busca y no encuentra a nadie. No hay nadie caminando en el mercado. Todo cerrado. Nadie en la calle. Todo el mundo encerrado en su casa. Y entonces vuelve a la casa de Abraham. No puedo hacer nada. No había nadie a quien invitar. Ahora le dice: no puede ser. Imposible. En eso Hashem le manda, vio que la voluntad de Abraham de atraer invitados. ¿Y sabe qué? Si es así, entonces le voy a mandar invitados. En ese momento le manda a los 3 ángeles. Y como sabemos, llegan los 3 ángeles donde Abraham Avinu, y Abraham Avinu los atiende con todo y el dolor que tiene y el calor que hace, los atiende como reyes. No sabe que son ángeles, piensa que son personas. Los sentó debajo de la sombra, les trajo de comer, pero ¿qué trajo de comer? Tuvo que perseguir los animales y les sirvió una comida muy, muy especial. Y además de eso le pide a Eliezer que por favor traiga agua. Trae nuestros hajamim que por estas 3 mitzvot que hizo Abraham Avinu, sus descendientes recibieron el pago en el desierto. ¿Cómo así? Por el mérito de que Abraham Avinu fue y corrió y se esforzó él mismo con su propio cuerpo, con el dolor que tenía y el calor que hacía, fue y consiguió el alimento para servirles. Dios le dio el man al pueblo de Israel en su trayecto por el desierto. Por el mérito de que Abraham Avinu los sentó debajo del árbol para que reciban la sombra, Hashem le mandó las nubes en el desierto que los protejan. Y fue directamente, el man cayó directamente al pueblo, y también la nube cubrió al pueblo directamente. Pero el agua que tomaban vino a través de un manantial que es conocido el manantial de Miriam. Entonces uno se puede preguntar: ¿y por qué el manantial vino? ¿Por qué el agua vino a través de un manantial y no vino directamente de Dios? Así como el man y las nubes que vienen directamente de Dios sin mensajeros, y el agua viene a través de un mensajero que son la del manantial. ¿Por qué así? Porque ya que Abraham sirvió la comida él mismo, entonces vino el man directamente de Dios. Ya que Abraham lo sentó abajo de la sombra él mismo, entonces recibieron la sombra directamente de Dios. Mientras que el agua, él le pidió a su hijo que vaya y busque agua. Puede ser que era para educarlo, que traiga agua, pero le pidió a su hijo. Ya que le pidió a su hijo, entonces también viene indirectamente el agua en el desierto. Imagínense lo que es la repercusión de lo que hizo Abraham en ese momento, todo lo que recibían los hijos después. Increíble. Pero como Abraham vino, mandó a su hijo, entonces también ¿cómo recibió el pago? Recibió el pago a través del manantial indirectamente. ¿Okay? Entonces hasta aquí podemos entender, pero hay una pregunta que siempre me molestó. ¿Que acaso ese fue el único momento que Abraham le sirvió agua a un invitado?
No hubo otros momentos que Abraham tuvo invitados, al revés. Abraham todo el tiempo tenía invitados en la casa. Seguramente le sirvió de comer, lo sentó en la sombra, pero también le sirvió agua al mismo. ¿Qué? Porque una vez no le sirvió agua al mismo directamente, le pidió a su hijo, entonces por eso tiene que venir a traer un mensajero y no pudo venir el agua directamente del cielo. Es buena pregunta. ¿Por qué así? ¿Por qué no se contó todas las veces que también hizo Gesed, que también hizo bondad y seguramente miles de veces sirvió agua? Entonces yo pienso que la respuesta es que lo que quería Dios enseñarnos aquí es que el mérito principal viene cuando la persona es puesta a prueba en situaciones difíciles. Si uno es puesto a prueba en una situación difícil, ¿ok? Por ejemplo, tiene mucha rabia, llegó a la casa cansado, está nervioso, tiene hambre, y la esposa encima le dice algo que lo irrita más, y él se queda callado y no contesta, entonces ahí va a recibir un pago enorme, enorme. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue grande y Dios lo está viendo. Mientras que si estaba todo bien, todo tranquilo, y no había situación, no había ningún problema, ninguna razón por qué discutir, y él se quedó callado, muy bien, y un pago muy grande, pero el pago principal viene cuando la persona es capaz de pasar las pruebas en situaciones de dificultad, que tiene obstáculos en el camino, y de todas maneras logra mantener la calma y hacer lo que tiene que hacer, entonces ahí recibe un pago muy especial. Abraham Avinu hizo mucho Gesed, toda su vida hizo Gesed. Y al revés, él buscaba hacer, no solamente si le venía, él mismo iba y perseguía el Gesed. Pero eso era muy grande, pero no era lo que Dios estaba esperando. Dios estaba esperando a ver cómo hace Gesed cuando tiene el dolor de Milá, un dolor impresionante, increíble, el tercer día encima. Además, el calor que hace y toda la situación, seguramente van a estar muy incómodos, pero de todas maneras se preocupó por los invitados, no venían, de todas maneras fue y buscó y trató de conseguir, y de todas maneras no lo logró. Hashem le mandó ángeles y los atendió como reyes, y no importa el dolor, no importa lo que está pasando, hizo lo que tenía que hacer. Hashem dijo, voy a agarrar esta oportunidad voy a agarrar. Cuando Abraham vino, sintió dificultad, esto es lo que voy a agarrar, y le voy a pagar a sus hijos de esta situación. Las otras no tienen su fuerza como para darle también el desierto a su descendencia, pero esta sí. Entonces vemos aquí la fuerza que tiene cuando la persona es capaz de pasar los obstáculos y tener emuná en Dios y seguir adelante, y Hashem lo va a ayudar, y no solamente lo va a ayudar, encima le va a dar un pago enorme, enorme, que no tiene límite. ¿Okay? Entonces aprendemos esta lección tan importante de Abraham Avinu y podemos aplicarlo en nuestras vidas. Nosotros tenemos altas y bajas, somos seres humanos de carne y hueso. En sí, en general, las pruebas son difíciles. Ahora puede ser que se ponga un poquito más difícil tener paciencia con la esposa con el marido, tratar de entenderse, ¿okay? Tratar de pasar la situación juntos, unirse, al revés, que sea una oportunidad para unirse más en el matrimonio. Y también con los hijos, tenerles paciencia, entenderlos, saber que ellos también están pasando una situación incómoda y difícil. Y entonces de esa manera, entonces vamos a lograr, no solamente vamos a recibir el mérito de siempre, el mérito de haber luchado y esforzado para servir a Dios, como dijimos al principio, en el campo de guerra, pero encima también vamos a hacer un pago enorme para nosotros y nuestra descendencia para siempre. Es interesante ahora que estamos llegando a la fiesta de Shavuot. ¿Ok? La fiesta de Shavuot tiene algo muy, muy especial. Entre las costumbres que tenemos de Shavuot, tenemos una costumbre de leer Megilat Ruth. ¿Ok? Megilat Ruth, como todos sabemos, es la historia de Ruth la Moabía, que dejó todo lo que tenía para venir con Naomi. Ahora, para hacerles un resumen de la historia y ahora hacerles una pregunta de esto, había un señor llamado Elimelech. Elimelech estaba casado con Naomi. Hubo una situación difícil en Israel y entonces por lo tanto decidieron dejar Israel, irse a Moab a vivir. En Moab, por haber dejado Israel, Elimelech fallece y los hijos se casan con dos mujeres moabiot. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran las hijas de Eglón, el rey de Moab. Las hijas del rey de Moab, Eglón, se casaron con las hijas de Elimelech. Elimelech era una persona muy importante. Para que sepan qué interesante, Elimelech, si escucharon de la primera persona
que entró al mar cuando Moshe Rabenu estaba parado frente al mar. La primera persona que entró de la tribu de Yehudá fue el conocido como Nachshon ben Aminadab. Nachshon ben Aminadab es la tribu de Yehudá y por eso tiene el mérito de la tribu de Yehudá de ser los reyes, porque son los líderes. Elimelech era hijo de Nachshon ben Aminadab. Elimelech estaba supuesto de ser el próximo rey, pero él se escapó, falleció. Los hijos de Elimelech se casan con Ruth y Orpá, que eran las hijas de Eglón, y al final fallecen ellos también. Ahora Ruth decide pegarse a Naomi, a diferencia de Orpá que volvió. Ruth decide pegarse a Naomi. Naomi no tiene hijos que darle, no tiene riqueza, no tiene nada, se fue totalmente vacía, y Ruth le dijo, yo me voy contigo, donde tú duermas yo duermo, donde vas a morir yo moriré, todo igual, no hay diferencia. Entregó todo para Naomi y para hacer gesed, bondad con su marido, con su ex marido, y se fue a Israel. ¿Ok? Ahora llega a Israel, no tenía riqueza, tuvo que recolectar de la cebada del campo, no tenían dinero, tenían que ir a conseguirse de acá. Fíjense Ruth, venir de el rey de Moab, y mira cómo terminó, tenía todo el honor, toda la riqueza, todo lo que podía pedir, y mira cómo terminó. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la lección que nos enseña Megilat Ruth? Podemos pensar que la lección que nos da Megilat Ruth es el hecho de que una persona entregue todo por Dios y por su Torah para cumplir la Torah. Y por eso ahora podemos relacionar con Shavuot, porque es el en Shavuot. Pero ¿qué pasa? El Midrash dice, en Yakut Shimoni, dice el Midrash, HaMegillah Hazo, en Balotuma Belotahara, esta Megillah no tiene ni pureza ni impureza. Los Heter Velo Isur, no temas de prohibiciones y permisos, no habla de halajot, no habla de ningún tema que nos enseñe una lección, aparte de que Belama Nichteba, ¿por qué fue escrita Megilat Ruth? Le la Medja Sahar Shegomle Hasadim, para enseñarnos el pago de los que hacen Gesed. Eso es lo que nos va a enseñar la Megilá, el pago de los que son capaces de hacer Gesed. Entonces uno se puede preguntar, ¿dónde vemos el pago de los que hacen Gesed? Podemos entender que hubo Gesed. ¿Cuál es el Gesed que vemos en la Megilat Ruth? ¿Cómo Ruth fue capaz de ser hija de un rey, tener todo el honor, toda la comodidad, toda la riqueza, dejar todo eso para irse a casarse con el hijo de Naomi? Ok, falleció, que vuelva otra vez a su comodidad que tenía en su casa. No. Ella dijo, tengo que hacer bondad con mi marido, vi que la Torah es verdadera, que esta religión es la verdadera, quiero unirme a este pueblo. Naomi, pobrecita, está sola, va a volver a Israel sola, sin nada, estaba acostumbrada a vivir como reyes y perdió todo. Yo tengo que acompañarla. Hizo Gesed con Naomi y con toda su familia, y entonces por eso recibió un pago enorme. ¿Cuál fue el pago? No vemos pago. Al revés, llegó a Israel, había hambre, ella, o sea, el hambre se había acabado, pero ella tenía una situación difícil. Eran pobres, tenía que ir a conseguir cebada y traerle a su suegra también a la casa, y pasó pena y dificultades, pero ella igual siguió fuerte. No, eso no le hizo caer en su fe, y siguió esforzándose y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Finalmente, ahora puede ser que ahí viene el pago. Se casa con Boaz. Boaz quiere dejar un descendiente para la familia de Elimelech, su tío, quiere dejar una descendencia, y por lo tanto se casa con Ruth. Dice, bueno, por lo menos mira, Boaz era el grande de la generación, muy importante, muy rico, entonces mira el pago que recibió Ruth. Sabemos que la noche después del matrimonio de Boaz con Ruth, fallece Boaz. Fíjense lo que es, tan feliz, se acaba de casar, viene la semana de Sheva Berajot, fallece el marido. La primera noche, fíjense lo difícil que es para Ruth. Siguió Ruth. ¿Y dónde está el pago? Dice que toda la Megilá es especialmente para mostrarte el pago de los que hacen, lo que hacen bondad. ¿A dónde vimos el pago de los que hacen bondad? Ruth vivió para ver a su bisnieto. Su bisnieto no fue nada menos que David Amelech, el rey de Israel, de la tribu de Yehudá. David Amelech, Ruth lo vio. Vivió en la época de David. No solamente eso, pero después siguió viva, falleció David y estuvo durante el reinado de Shlomo, su hijo. Shlomo era muy importante, era rey del mundo entero y tenía tanta riqueza y tanta importancia, todo el mundo lo conocía, era muy sabio y tenía una silla, Shlomo Amelech, al lado
para Ruth. Imagínense el pago que recibió Ruth. En el momento no se ve, no parece que recibe pago. Al final se va a ver claramente el pago que va a recibir las personas que hacen Gesed. Ruth no sabía lo que iba a pasar. Ella no esperó nada. Y miren lo que recibió Ruth al final. No solamente eso, pero dice el pasuk, Batojal Batisba Batotar. Comió, se sació y dejó. Así habla el pasuk sobre Ruth. Dice el Midrash, Batojal Baolamazé, recibió pago en este mundo al ver a su nieto, a su bisnieto y a su tataranieto siendo reyes del pueblo de Israel. Batisba se satisfació, como en la época del Mashiach, porque va a seguir recibiendo pago. Y no solamente eso, Batotar va a sobrarle a Tidlabo para el mundo venidero. ¿Por qué? Dice el Midrash que cuando llegue el Mashiach va a tener a una señora a su lado que es la Ruta o Moabía. Miren el mérito de los que hacen Gesed, como Dios no se olvida de nada. Parece que está todo mal. Llega a Israel pobreza, dejó todo. ¿Cómo puede ser? Dice, ¿cómo puede ser? Mira todo lo que hice. ¿Qué pago hay? Miren lo que recibió. No solamente eso, pero su hijo, su bisnieto, su tataranieto fueron reyes de Israel y ella los vio con sus propios ojos. Y estaba sentado al lado de ellos. Ella va a venir con el Mashiach Zidkenu pronto en nuestros días. Entonces nosotros vemos de aquí una lección tan importante para nosotros en nuestras vidas. Hay situaciones difíciles, como ahora estamos viviendo una situación difícil. Nadie puede decir que no, pero tenemos que saber que Hashem sabe por qué nos puso en esta posición, en esta situación. Hay un plan de Dios detrás de todo esto. Nada es casualidad. Por alguna razón tenemos que estar así como estamos, pero el pago va a ser enorme. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos fuertes, tengamos emuná en Dios, mantengamos la paciencia, la calma, sepamos que todo tiene un propósito y no lo vamos a saber ahora, no lo vamos a entender, quizás falta mucho para entender, pero lo vamos a entender. El pago va a ser enorme y Bezrat Hashem, que pronto veamos el pago, veamos la llegada del Mashiach y Bezrat Hashem, si Dios quiere, todos nos reunamos primero en los Batei Kenesiot, pero principalmente con la llegada del Mashiach, y nos reunamos todos en Yerushalayim, todos juntos para alegrarnos con la llegada del Mashiach y la reconstrucción del Beit HaMikdash. Amén. Muchísimas gracias, Rabino Abraham Silvera. Muchísimas gracias por sus palabras inspiradoras. Bezrat Hashem, que juntos pronto salgamos de esta cuarentena con mucho más fuerza, mucho más unión. Y Bezrat Hashem, que ya pronto venga para toda Israel, Yeshua, que tengamos mucha verajá, salud, atzlajá en todo, si Dios quiere, para usted y para su familia y para toda Israel. Muchísimas gracias por sus palabras, en verdad. Quisiera agradecerles a todos, en verdad, por haber participado. Los de acuerdo, el lunes, si Dios quiere, tenemos un shiur muy interesante sobre la importancia de la alegría en el hogar y cómo podemos construir solamente con la alegría. Hazak Baruch a todos y de vuelta, gracias a Ra Silvera y a todos ustedes por haber participado. Buenas noches a todos.